buen día para continuar con esta serie de módulos. En lo personal a mí me tocó hablar de lo que es la etapificación o clasificación del cáncer de próstata. En el módulo anterior ya vimos que se comentó todo lo que es incidencia, prevalencia, todas las tasas de índices que nos marca tanto a nivel mundial como a nivel del país, aquí en México, todo lo que engloba, todo lo que es el cáncer de próstata. En este segundo módulo vamos a ver ya al paciente cuando se diagnostica. Y ya con ese diagnóstico vamos a ver en qué clasificación cae ese paciente para con eso ofrecerle un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, el tema es etapificación del cáncer de próstata o clasificación del cáncer de próstata. Como algo de introducción, durante este módulo conoceremos y entenderemos las diferentes clasificaciones en el cáncer de próstata y sobre todo la importancia de cada una de ellas, así como el impacto clínico de la misma. Esto quiere decir que al paciente, ya cuando esté diagnosticado, hay que ofrecerle toda esta clasificación y debe estar informado de todo este tipo de clasificaciones para que el paciente en conjunto con nosotros, que somos el médico, decidir cuál es el tratamiento correcto y el mejor tratamiento que va a llevar este paciente, así como la expectativa de vida y supervivencia, ¿sí? De todo esto vamos a estar hablando durante este módulo. El contenido, ¿qué es lo que vamos a tratar? Prácticamente vamos a tratar las diferentes clasificaciones que existen alrededor del cáncer de próstata una vez que este ya está diagnosticado. Y las vamos a enumerar en esta diapositiva. El número 1, que todos ya sabemos, es el sistema de Gleason, ¿sí? Y grupos de grado de Gleason y el estadiaje. Ojo aquí con el estadiaje, que prácticamente lo vamos a medir o lo vamos a subdividir en un estadiaje clínico y el estadiaje patológico. Posteriormente seguimos con el sistema TNM, que es de la NCCN. De ahí a los grupos de riesgo del cáncer de próstata. Posteriormente los criterios de AMICO, que son desde 1998, y los normogramas de las tablas de Partin y del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que es el normograma, ¿no? El objetivo de este módulo es prácticamente conocer todas las clasificaciones del cáncer de próstata y tener un dominio de las mismas, tanto clínicas como patológicas. ¿Para qué? Para al momento de nosotros llegar al diagnóstico de un cáncer de próstata, ofrecerle al paciente el mejor tratamiento y sobre todo que el paciente debe estar enterado de lo que padece y el pronóstico o tasas de supervivencia. Por eso hay que dominar este tipo de clasificaciones. Desarrollo del tema. Durante esta presentación vamos a dar a conocer de manera gráfica y explícita todo este tipo de etapificaciones y la información que se proporcione aquí o que se va a proporcionar es la información meramente actualizada y proviene de fuentes reconocidas a nivel mundial. Es lo más actual ahorita en clasificaciones del cáncer de próstata. Lo primero y lo más importante aquí es la diferenciación celular. ¿Cómo se le llama esto? Esto se le llama sistema de Gleason y es el más importante en un paciente que nos llega con diagnóstico de cáncer de próstata, ¿sí? Es importante que esta clasificación anatomopatológica o microscópica data desde 1966. ¿Y en qué consiste? Prácticamente se refiere a la clasificación de acuerdo al microscopio, es decir, los cambios estructurales que van a diferenciar el tejido prostático de un tejido bueno o sano, que se podía clasificar en 0 o 1, hasta un tejido con diferentes anormalidades o células o glándulas prostáticas ya con necrosis y alteración en toda su morfología. De ahí los patrones son 1, 2, 3, 4 y 5, siendo el 1 el patrón más homogéneo o más parecido a una celularidad normal de la próstata y siendo el 5 el patrón más
más dismórfico o con alteraciones estructurales en las glándulas prostáticas, ¿no? De ahí en fuera se determina o vamos a ver dos patrones, por eso el Gleason se determina con dos números, ¿sí? El primer patrón se le llama patrón primario, corresponde prácticamente a el predominio de las células, por eso se le llama patrón primario o el número 1 se pone en un inicio y el número 2 es el patrón secundario que se encuentra a nivel de las células. Esta clasificación consta de dos números y de una sumatoria, por eso se le denomina Gleason y puede ser desde 2 más 2, 3 más 3, 3 más 4, etc., siendo el primer número el patrón celular predominante. De acuerdo a lo que estábamos comentando, el Gleason podemos dividirlo en diferentes grados o grupos, en donde prácticamente a menor Gleason el paciente tiene un mejor pronóstico o el cáncer es menos indolente. A mayor Gleason el paciente tiene un cáncer pues con una estructura de crecimiento mucho más rápido, es aquel paciente que nos va a dar síntomas o va a recurrir, es la diferencia de los patrones celulares. A menor Gleason, el paciente tiene un mejor pronóstico y a mayor Gleason, un peor pronóstico. Y de aquí se dividen estos diferentes grados. El Gleason score -6 o el mayor que es el Gleason o score de 9 más 10. Y repito, todo este tipo de alteraciones son alteraciones en el microscopio, glandulares de la próstata. Ahora hay una disyuntiva que siempre o es una controversia prácticamente. ¿Por qué no se reporta el Gleason 2 a 4? Porque hay mucha controversia respecto a esto. Tan es así que incluso entre los expertos no han llegado a algún consenso o no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque el borde de la lesión no puede ser vista para valorar su circunscripción, es decir, las alteraciones que hay a nivel celular. Y esto puede confundir a los médicos y pacientes con tumoraciones indolentes. Por eso es que el patólogo normalmente no nos reporta o no nos identifica los Gleason de 2 a 4. Y para nosotros como urólogos, evidentemente, la sumatoria del Gleason de 6 para arriba ya es cuando podemos ofrecer o planear un tratamiento para el paciente. Anteriormente se describía un patrón terciario en el Gleason, es decir, un tercer número, ¿sí? A partir del 2005, si existen 3 patrones, solamente se deben de reportar los 2 mayores, de tal forma que a manera de consenso a partir del 2005 solamente se reportan los 2 valores principales en el Gleason. Repito, el primer valor es el factor predominante y el segundo es el secundario. Ahora, ¿para qué nos sirve el Gleason? Es decir, ya tenemos un paciente con diagnóstico de cáncer de próstata. A este paciente ya se le diagnosticó, ya sea por resonancia o ya sea por una ecografía, pero ya tenemos el resultado anatomopatológico, ya llega el paciente a nuestro consultorio y nos dice, ¿sabe qué, doctor? Aquí tengo yo un cáncer de próstata. Y nos va a entregar el resultado de patología. ¿Para qué nos sirve el Gleason? Bueno, las biopsias prácticamente nos ayudan a correlacionar el estadio patológico, puede ser metástasis y el volumen tumoral. Y pacientes, después de que operamos, normalmente correlaciona con sobrevida y recurrencia. De tal forma que toda esta información es muy importante para nosotros poder explicarle al paciente prácticamente lo que tiene y hacia qué camino nos vamos a dirigir. El estadiaje, sí, muy importante en el aspecto de clasificación de próstata. Prácticamente son 2 estadios los principales, uno es el estadio clínico, ¿sí? Y el otro es el estadio patológico. ¿En qué consiste cada uno? Y aquí lo comentamos en esta diapositiva. El estadio clínico prácticamente se basa en los resultados de las pruebas que se realizan previo a la cirugía. Ojo, aquí es previo a la cirugía, que incluyen el tacto rectal, que incluye lógicamente los datos que nos proporciona la biopsia,
algún tipo de radiografías o estudios de imagen como TAC, resonancia o un gamagrama óseo en metástasis. El otro estadio es el estadio patológico. Este estadio patológico prácticamente es el que se obtiene durante y posterior de la cirugía. Es decir, ya cuando extirpamos la próstata, esta próstata se manda a analizar con el patólogo y todos los resultados de ese análisis a nivel de microscópico es lo que nos va a decir este estadiaje. Cuántos ganglios tenemos, si hay invasión a nivel de la cápsula prostática, cuántos lóbulos están invadidos, etc. Entonces, son dos estadios, un clínico, que es previo al procedimiento de cirugía, y el otro es el estadio patológico, que es posterior a la cirugía. Continuamos con otro sistema de clasificación, que es el TNM, que son de las guías de la NCCN, que son del cáncer. Y aquí es bien importante apoyarnos en estas diapositivas. ¿Por qué? Porque son datos muy precisos que no queremos que pierdan de vista ustedes. Por decir, vamos a empezar con el T. El T1. El T1 es prácticamente cuando no podemos sentir un tumor a nivel de un tacto rectal o no se observa durante las pruebas por imagen. Es decir, el T1 es cuando obtenemos las muestras de tejido prostático cuando el paciente lo operamos por otra causa y resultó que en el resultado de patología nos reportan un cáncer de próstata. El T1 a su vez tiene subclasificaciones, como las estamos viendo en estas diapositivas, que es el T1A. Después de una resección transuretral de próstata, es cuando el tumor se encuentra en el 5% o menos del tejido. T1B es cuando el tumor se encuentra en más del 5% del tejido resecado. Y por último, ojo, esta es de las más importantes, el T1C es cuando el tumor lo detectamos por medio de biopsia. El T1C es aquel paciente que llega con nosotros con antígeno elevado, con sospecha de un cáncer de próstata, puede o no tener familiares directos, pero que nosotros sospechamos de un cáncer de próstata es el paciente que enviamos para una biopsia y si lo diagnosticamos con biopsia, ya el paciente automáticamente se convierte en T1C. ¿Okay? Pasamos al T2 y a sus subclasificaciones, ¿sí? El T2 es cuando el tumor aquí es lo suficientemente grande como para palparlo. Es decir, aquí nos apoyamos con un tacto rectal, ¿no? El T2 se subdivide en tres divisiones, que es el T2A, que es cuando el tumor comprende la mitad de un lóbulo o parte o costado de la próstata. Aquí estamos viendo los diagramas, ¿sí? Y es cuando es un tumor pequeño, pero solamente en la parte enfocada a un solo lado. El T2B compromete a más de la mitad de un lóbulo, pero no a ambos. Y a diferencia del T2C es cuando el tumor ha invadido los dos lóbulos de la próstata, ¿sí? Repito, esto solamente el T2 es cuando nosotros realizamos un tacto rectal y logramos palpar un tumor. El T3 es cuando el tumor ha crecido a través de la cápsula prostática, es decir, cuando el tumor prácticamente ya no se encuentra en la próstata, sino ya aparece en las partes ahora sí que en las paredes de la cápsula prostática, cuando ya atravesó la glándula prostática. Eso es lo importante. Y este se subdivide en 3A y en T3B. El T3A es cuando el tumor creció a través de la cápsula prostática e invadió a uno o ambos lados de la próstata. O bien, hay clasificaciones en donde dicen que se diseminó al cuello de la vejiga, que aquí ya también se le conoce como invasión extraprostática, ¿sí? Y el T3B es cuando el tumor invadió las vesículas seminales. Ojo con esto. Repetimos, T1 es cuando prácticamente nosotros mandamos biopsiar al paciente o cuando por alguna otra cirugía nos encontramos con un cáncer de próstata. T2, cuando nosotros palpamos el cáncer con un tacto rectal. Y T3 es cuando ya por patología ya nos dicen que este cáncer ya atravesó las paredes de la próstata, ¿sí? Ya por último, el T4 es cuando el tumor ya invadió otras estructuras adyacentes, es decir, ya salió de la próstata a nivel de T3, pero aquí ya invade a otros tejidos o a otras estructuras, ¿como cuáles? Como las que presentamos aquí, que es el esfínter externo,
el recto, los músculos elevadores y la pared pelviana. Es poco probable encontrar un paciente de estas características en un T4 a nivel de medicina privada. Normalmente los pacientes con T4 ya los encontramos a nivel de medicina pública. Es aquel paciente que ha tenido mucha sintomatología, que ya llega con metástasis, que tiene alteraciones inclusive para orinar. ¿Okay? De ahí, ya cuando esa pieza se manda a patología, entonces ya podemos nosotros patológicamente subdividir esto, donde T es el tumor primario, el T2 es el tumor con un órgano confinado, T3 es cuando ya hay invasión o extensión extraprostática y el T4 es cuando ya invade a otras estructuras. Después de analizar el T, ya nos vamos a lo que es la revisión de los ganglios linfáticos, en este caso el N. ¿Sí? Se le denomina N. ¿Qué quiere decir N0 o N1? N0 es cuando el cáncer o el tumor prostático no invadió los ganglios regionales pélvicos. Y el N1 es cuando el cáncer sí se diseminó a uno o varios linfáticos pélvicos o regionales. Esto prácticamente se lleva a cabo después de la cirugía. En pacientes que tienen antígenos arriba de 10, que son candidatos a una cirugía radical de próstata, que extraemos los ganglios regionales o locales a nivel pélvico, son los que se mandan a analizar y ahí el patólogo es el que nos dice, ¿saben qué? Este sí tiene ganglios positivos o ¿saben qué? Este no tiene ganglios positivos y de ahí viene esta clasificación. Y por último, la M, que significa metástasis, es cuando hay metástasis prácticamente a distancia. M0 es cuando no hay metástasis y M1 es cuando hay metástasis a distancia. Y el M1 se subdivide en M1A, es cuando el cáncer se diseminó a uno o varios de ganglios linfáticos no regionales, es decir, no pélvicos. ¿Okay? M1B, el cáncer se diseminó solamente a los huesos, o el M1C, cuando el cáncer se diseminó a otra parte del cuerpo con o sin diseminación a hueso, es decir, a un órgano blanco, puede ser pulmón, hígado, etc. Ya con todos estos datos que llevamos ahorita, el Gleason y la clasificación del TNM, podemos agrupar al paciente en estadios o estadiajes. Esto con la finalidad de que el paciente conozca de su enfermedad, que sepa del pronóstico que tiene, de que sepa si puede haber o no alguna recurrencia y que esté bien informado de lo que tiene y nosotros como médicos de ofrecerle el mejor tratamiento o el tratamiento que más le va a ayudar a este paciente. De ahí que vamos a englobar al paciente en estos estadios, que vamos desde el T1 hasta el T4, el N0 hasta el N1 o el M0 hasta el M1 y de ahí a los antígenos prostáticos, menor de 10, mayor de 20, entre 10 y 20, etc. Y se coloca al paciente en un estadiaje. De acuerdo a mayor estadio clínico, evidentemente, la recurrencia o las probabilidades de que el tumor sea más agresivo es mayor. La NCCN también reporta como grupos de riesgo y estos son datos bien característicos que nos maneja la NCCN. ¿A qué se refiere con grupos de riesgo? Los divide o los clasifica en grupos de riesgo de muy bajo riesgo, intermedio y de alto riesgo. El riesgo muy bajo es cuando el tumor se detectó durante una biopsia, es decir, un T1C, con antígenos menor de 10, Gleason 6 o menores de 6, cuando el cáncer se detectó en menos de 3 muestras obtenidas durante una biopsia profunda o se encontró en la mitad o menos de las biopsias profundas. Continuamos con el riesgo bajo. Es cuando el tumor se clasifica como T1A, T1B, T1C o hasta T2A. Es decir, hasta que el T2A, recuerden que es donde solamente palpamos algún nódulo en un lóbulo prostático. El antígeno prostático es menor de 10 y el Gleason 6 o menos, es decir, muy similares el riesgo bajo y el riesgo muy bajo. Ahora tenemos al riesgo intermedio que se clasifica como T2B o T2C.
con antígenos entre 10 y 20 y Gleason de 7. Vean cómo vamos subiendo tanto de Gleason como en elevación de antígeno. De ahí, o de acuerdo a esto, es por el riesgo que manejan estas guías. Y el riesgo alto se clasifica como T3A, un antígeno superior a 20 y Gleason de entre 8 y 10. Evidentemente lo que comentábamos, a mayor riesgo, evidentemente el paciente tiene peor pronóstico, ¿sí? Por último, el riesgo muy alto, que es en T3B o T4. El grado histológico es 5 para el patrón principal de crecimiento celular o más de 4 biopsias profundas han indicado puntuaciones de Gleason de entre 8 y 10. Otra de las clasificaciones, las que vamos a ver, es la que utiliza la Universidad de California. Y, ojo, esta clasificación es cuando ya operamos al paciente. Esta clasificación se debe de realizar ya cuando ya tenemos al paciente operado. ¿Qué involucra? Bueno, involucra todos estos factores que vemos en las diapositivas, que son el antígeno prostático, que es el Gleason, que es los márgenes quirúrgicos, si son positivos o negativos en la muestra de patología en la glándula prostática, si hay extensión extracapsular, si hay invasión de vesículas seminales o si hay invasión de nódulos. Es decir, son 6 parámetros los que valora este tipo de clasificación. Y entonces aquí también nos lo divide en riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Y este riesgo también lógicamente influye mucho en el pronóstico de este paciente. Ojo, repito, esta clasificación se realiza después de la cirugía, es decir, después de que operamos al paciente. Otro tipo de clasificación son los criterios de Amico. El criterio de Amico se inició desde 1998 por el doctor Anthony de Amico, que es un oncólogo de la Universidad de Harvard, y engloba varios factores clínicos. Son datos predictivos, es decir, antes de que vamos a tratar un paciente, es aquel paciente que nos llega con diagnóstico de cáncer de próstata. Nosotros le damos, de acuerdo a los siguientes datos, vamos a sacar una recurrencia bioquímica, es decir, cuánto porcentaje de falla al tratamiento puede tener este paciente a los 5 años. El criterio de Amico es a los 5 años. Y prácticamente van a valorar 3 cosas nada más. Es el estadio clínico, Gleason y el antígeno prostático. Recuerden, esto es para ver recurrencia a 5 años. Ahora, se han de preguntar, ¿qué es la recurrencia? Bueno, la recurrencia es prácticamente esto. Un antígeno mayor a 0.2 nanogramos por mililitro posterior a prostatectomía radical o un antígeno mayor a 2 nanogramos por mililitro sobre el nadir si este paciente se trató con radioterapia o hormonoterapia, cualquiera de las dos. Eso es recurrencia bioquímica. Entonces, repitiendo y resumiendo, el criterio de Amico es un dato predictorio o predictivo de lo que el paciente va a tener recurrencia en 5 años, recurrencia bioquímica. Continuando con estos criterios o esta clasificación de Amico, del oncólogo, prácticamente lo divide también en grupos de riesgo, en donde hay bajo riesgo, un riesgo intermedio y un riesgo alto. Recuerden de qué es el riesgo de la recurrencia bioquímica. Es decir, el bajo riesgo son aquellos pacientes que van a estar en T1 y T2 y un Gleason con un Gleason de sumatoria menor de 6 y antígenos menores de 10. Con un riesgo intermedio es cuando es un T1 o T2 y Gleason sumatoria de 7 o antígeno entre 10 y 20. Y un alto riesgo que es con antígeno de 20 y un Gleason sumatoria arriba de 8. Y por último, pero no menos importantes, las dos siguientes clasificaciones que son normogramas. Estos son valores predictivos. Estos 2 normogramas son a los pacientes que llegan con el diagnóstico de cáncer de próstata y con los datos que tenemos de la biopsia, con eso es suficiente para poder predecir el cómo le va a ir al paciente realizando estos normogramas. Uno son las tablas de Partin
y el otro son los de Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Vamos a empezar con las tablas de Partin, que la última actualización fue en 2017. ¿Y en qué consta esto? En un estudio de más de 5.730 pacientes en el Instituto de Urología de Johns Hopkins, con un modelo predictivo. Y prácticamente el estadio patológico vamos a valorar cómo le va a ir a este paciente después de una cirugía radical de próstata. Y va a valorar 3 cosas: antígeno prostático, estadio clínico y Gleason. Y de esas 3 cosas, las tablas de Partin nos va a dar un porcentaje que son los que debemos de conocer nosotros como médicos y también informarle al paciente. Esos porcentajes son porcentaje de órgano confinado, porcentaje de invasión extraprostática o cápsula, porcentaje de invasión a vesículas seminales y el porcentaje de nódulos linfáticos. Pasamos al siguiente normograma, que es el de Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que es en Nueva York, y es un estudio de más de 10,000 pacientes tratados con cáncer de próstata. ¿Y esto qué nos va a decir? Nos va a predecir la extensión del cáncer posterior a cirugía radical de próstata. Es decir, nos va a hablar prácticamente de 2 cosas. Número 1, supervivencia a 10 años y número 2, recurrencia bioquímica a 10 años. Los datos que nos solicitan este normograma son edad, antígeno prostático específico, Gleason, el número de biopsias positivas y el porcentaje de positividad de las biopsias. Ojo, estos 2 últimos normogramas son para predecir cómo le va a ir al paciente posterior a una cirugía radical de próstata, ¿sí? Como conclusiones, y ya para finalizar, todo este tipo de clasificación y etapificaciones que existen del cáncer de próstata, es importante conocer y manejar al 100% estas clasificaciones y aplicarlas al paciente con un recién diagnóstico de cáncer de próstata. Porque al tener toda esta información y proporcionar al paciente, se decidirá en conjunto el tratamiento más adecuado para el mismo, así como su supervivencia y recurrencia para el cáncer. Es decir, al paciente que se diagnostica con cáncer de próstata, es bien importante clasificarlo en todos estos estadios y estadificaciones o clasificaciones, ya sea previo al tratamiento de prostatectomía o posterior al tratamiento de prostatectomía. Esto con el afán de que el paciente conozca su enfermedad y sepa en qué estado está, así como también nosotros como médicos ofrecerle el tratamiento más adecuado al paciente. ¿Sí? Esa es la intención y la finalidad de este módulo. Vamos a analizar un caso clínico. Vamos a ser breves, con datos muy específicos, como el paciente que prácticamente nos llega a nuestro consultorio. Masculino de 63 años de edad, con antecedente probablemente de una línea directa de que ha tenido un padecimiento prostático, pero no nos especifican exactamente qué. Es decir, el paciente no sabe si un abuelo, papá o alguien estuvo enfermo de la próstata. No sabemos, son datos que nos dan a veces los pacientes. Acude por una elevación de antígeno recurrente. Son pacientes que normalmente han estado con antígenos pues arriba de 10, o este paciente probablemente llegó a 10, 12, 13, 14, y lo está tratando el médico familiar con diferentes tipos de tratamiento, y de repente ya llega con nosotros, con el urólogo, con un antígeno de 17 y un porcentaje libre de 9%. De antemano yo aquí ya sé que ese 9% nos está dando una sospecha de malignidad o de un cáncer de próstata. Entonces, al paciente que sospechamos de un cáncer de próstata, ese es el paciente que no se nos debe escapar de realizarle un tacto rectal. Es bien importante realizarle un tacto rectal al paciente que sospechemos un cáncer de próstata. Le realizamos un tacto rectal a este paciente y encontramos un nódulo de aproximadamente 5 milímetros solamente en el lado derecho. ¿Qué es lo que sigue con este paciente? Se le explica el problema, ¿sí?
y se le dice que el paciente es candidato. ¿Por qué? Porque toda la situación clínica nos está diciendo que este paciente es candidato a que le tomen una biopsia y a que necesita ser biopsiado. ¿Ok? Entonces, ordenamos una biopsia de próstata guiada por resonancia, que es lo que idealmente se debe de hacer. Y al cabo de unos 4 días, probablemente obtenemos el resultado y el paciente nos llega con el resultado de patología y nos dice, mire doctor, pues ¿sabe qué? Sí tengo un adenocarcinoma de próstata. Pero me pusieron ahí 3 números que no sé ni qué significan, que dicen ahí que se llama Gleason. Bueno, ustedes ya saben qué es la clasificación de Gleason, que nos lo da en 2 números. En este caso, la sumatoria total del Gleason es 7 y nos reportan un 4 más 3. Solamente en un 40% de las biopsias del tejido tomado. Ok, este paciente ya tiene un cáncer de próstata, ya sabemos que es de antemano un riesgo intermedio. Entonces vamos a jugar con este paciente con todas las clasificaciones que comentamos anteriormente. Vamos a comentarlas ya en este caso clínico, ¿no? Entonces, a este paciente de antemano es un candidato ideal para una prostatectomía y se le planea a este paciente una prostatectomía radical por laparoscopía asistida por robot Da Vinci. Previo a la cirugía hay que sacar los normogramas, los 2 más importantes que comentamos, que son las tablas de Partin y el normograma del memorial. Las tablas de Partin nos dicen que de acuerdo a los datos que comentamos anteriormente, este paciente tiene un porcentaje de órgano confinado, de que el tumor solamente está en la próstata de un 34%. Tiene un porcentaje de 38% que está invadida la cápsula prostática. Las vesículas seminales que están invadidas de un 20% y por último que tengan nódulos linfáticos positivos de un 8%. Y el normograma del memorial con una probabilidad de supervivencia a 15 años de un 99% para este paciente y una progresión libre después de la cirugía a 10 años de 42%. Ojo, estos datos se sacan con los datos que nos llega el paciente con un diagnóstico de cáncer de próstata. Y es muy importante el explicarle esto al paciente previo a la cirugía. ¿Sí? Bien importante. De aquí vamos a sacar la clasificación que hemos tomado el TNM. Es un paciente con T1C porque el diagnóstico fue por biopsia. El grupo de riesgo o estadio está en un grupo 3 y un estadio 2A porque también se le palpaba un nódulo. Tiene un riesgo intermedio. La recurrencia del cáncer, según la Universidad de California, es un riesgo intermedio posterior a la cirugía radical. Y los criterios de AMICO también tienen un riesgo intermedio en una recurrencia a 5 años. Prácticamente con datos bien sencillos, nosotros podemos explicarle al paciente del pronóstico, el estadio y la etapa de la enfermedad en la que se encuentra. Por eso es bien importante a todo el paciente que se diagnostica con cáncer de próstata realizar toda esta etapificación y toda esta clasificación para que el paciente entienda lo que él tiene y nosotros como médicos, repito, ofrecerle el tratamiento más adecuado. Muchas gracias, espero que les haya servido esta plática y nos vamos con la idea de que a todo este paciente se le deben de aplicar este tipo de clasificaciones. Gracias.